Muy buenas tardes con todos. Hay 24 personas. Vamos a comenzar con la exposición, ¿no? Vamos a continuar con la exposición del día de ayer. A ver, buenas tardes. Voy a llamar a la lista. Aguilar Laime. Presente, doctora. Buenas tardes. Aguilar Solís. Presente, doctora. Buenas tardes. Vaca Maigua. Buenas tardes, doctora. Presente. Barrios Uribe. Presente, doctora. Buenas tardes. Catunta. No, perdón, Bustinza Saigua. Bustinza. Catunta Guamán. Catunta Guamán. Cayocondo Bravo. Canahuire Ríos. Yeya Espirilla. Buenas tardes, doctora. Presente. Chinchero Quispe. Choquenaira Tito. Curata Quispe. Cuno Doctora, Zapana. doctora, buenas tardes. Presente. Cusiyunca, Cusiguamán. Doctora, buenas tardes. Presente. Félix Oxa. Flores Villegas. Camargo. Doctora, buenas tardes, presente. Flores Villegas. Sí, doctora Flores. Gamara Urquizo. Buenas tardes, doctora, presente. García Chura. Presente, doctora, buenas tardes. Gutiérrez Quimpo. Presente, doctora. Guzmán Centeno. Presente, doctora, buenas tardes. Juan Camacho. Cachoque Ticona. Loaiza Espinosa. Martínez Quispe. Buenas tardes, doctora. Presente. ¿Tú eres Martínez Espinosa? ¿O Martínez Quispe? ¿Tú eres Martínez Quispe? Loaiza Espinosa, ¿está? Martínez Quispe, ¿está? Muñoz Guamaní. Buenas tardes, doctora, presente. Niño Lipe. Niño Lipe. Oliver Arrieto. Paredes Salas. Presente, doctora, buenas tardes. Paraguayo Sea. Presente, doctora, buenas tardes. Quispe Callañaupa. Quispe Huanca. Doctora, buenas Román tardes. Landarón. Presente, doctora, buenas tardes. Rondán Colque. Rondán Oblitas. Doctora, buenas tardes, presente. Roque Quispe. Presente, doctora, buenos días. Suyo y la quita. Presente, doctora. Buenas tardes. Valeriano. Buenas tardes, doctora. Presente. Vázquez Mamani. Doctora, buenas tardes. Presente.
Presente, doctora. Buenas tardes. Ya, buenas tardes, chicos. Ya, vamos a exponer ahora, porque falta, ¿no? Doctora, disculpe, pasa Huancacho Queticona, me acabo de unir, disculpe. Ya. Ujú. Doctora, buenas tardes. Choquen a Iratito, por favor. Me acabo de unir. Ya, ya, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Bueno, a partir de ahora, no sé quién, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ya. Ve en la Doctora, pantalla, ¿verdad? Ujú. doctora, buenas Bueno, tardes. Tuve algunos problemas con internet. ¿Me podría ¿tu considerar, nombre? por favor? A Michelle Rondán Cólica. Ya. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, seguimos con la Doctora, certificación. yo también estoy presente. ¿Su apellido? Martínez. ¿Ya alguien más? Catunta, doctora, buenas tardes. Ya. ¿Alguien más, por favor? Cayocondo, doctora. ¿Cómo? ¿Cómo te apellidas? ¿Cayocondo? Ya, está bien. Ya, características químicas de la Sí, orina, ¿no? doctora. Ya, está bien. Características químicas de la orina. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Bueno, en todo caso, otra característica es la glucosa, ¿no? Que ahorita se puede detectar por una tira radiactiva. ¿Esto qué hace, no? Utiliza la glucosa oxidasa como un catalizador. Esta prueba va a detectar concentraciones desde 0,5 hasta 20 gramos por litro, ¿no? Existen falsos positivos. Lo que su compañero me preguntaba, ¿qué es falsos positivos y qué son falsos negativos, no? Falsos positivos es como su nombre lo dice, ¿no? No es positivo. Aparenta ser positivo, pero en verdad no es. ¿Por qué? Porque puede haber algo que lo puede hacer parecer positivo. ¿Y qué es falso negativo? Es cuando aparentemente tiene un resultado negativo, ¿no? Parece que no fuera, digamos, el problema que queremos ver. ¿Por qué? Porque hay algún problema, alguna sustancia, algo que nos haga parecer negativo, pero en verdad es positivo, ¿no? Es como que se esté enmascarando. Entonces, por eso hay situaciones donde va a aparecer falsos positivos y falsos negativos. Justamente va a haber, digamos, sustancias o situaciones que nos pueden hacer parecer, nos pueden hacer tener falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Eso es gente en los exámenes de estudio. Entonces, ¿qué sería un falso negativo? Que aparezca la glucosa. Es decir, existe glucosa, pero aparentemente no hay, ¿no? Entonces, ¿qué es por ejemplo, la presencia de bacterias, de ácido ascórbico, nos puede hacer parecer una forma que no existe la glucosa presente en la orina, pero en verdad sí hay, ¿no? Es como que se estaría, eh, digamos, escondiendo el resultado correcto, ¿no? Eso puede ser por bacterias y por ácido ascórbico. Y los falsos positivos ya también, por ejemplo, algunos oxidantes y el ácido clorhídrico, ¿no? Supuestamente nos va a hacer parecer que sí hay glucosa en la orina, pero en verdad no va a haber. Entonces es falso positivo. Obviamente, si encontramos glucosa en la orina, ¿qué es lo que primero pensamos? Diabetes, ¿no? Habíamos dicho que el TM, la tasa máxima de glucosa, es de 180. Entonces, si excede este valor, se va a ver glucosa en orina, ¿no? También el estrés, la ansiedad, el ayuno, ¿no? Bastante tiempo de ayuno y algunas patologías que se llaman tubulopatías, ¿no? Porque sabemos que se absorbe la glucosa en 100% en el túbulo proximal. Si hay alguna afectación a nivel de los túbulos y sobre todo a nivel de ese túbulo, probablemente puede hacer que se presente glucosa en la orina, ¿no? Entonces, no toda glucosa es diabetes. Hay que pensar en otras cosas, depende de la situación, depende de todo el examen. No solo se ve, pues, algo aislado, se tiene que examinar y tener el resultado completo del examen de orina, ¿no? Acá vemos en el cuadro, ¿no? Justamente el TM de glucosa, que es más de 100, que es 180. Si pasa este valor, estamos sobre 200, sobre 400, sobre 600, va a verse lo que es a nivel del examen, ¿no? A nivel del examen de orina. Y también se nombra al ayuno, ¿no? Al ayuno, por ejemplo, prolongado,
Se puede ver también, por ejemplo, ¿no? Glucosas en orinas y algunas, como le digo, patologías como las tubulopatías, ¿no? La proteinuria, ¿no? Que es lo que nos importa, una de las características químicas que nos debería llamar más la atención y deberíamos tomar más en cuenta, ¿no? Existe una proteinuria fisiológica, es decir, se puede perder hasta 150 miligramos en 24 horas en adultos y hasta 140 miligramos, perdón, no es 140, es 40 miligramos por metro cuadrado en niños, ¿no? Entonces, hasta esa cantidad podríamos decirle que es normal. ¿Por qué? Porque existen unas proteínas que se llaman Tan-Horsal, que son unas mucoproteínas que se secretan por los túbulos. Y justamente forman parte de la matriz, ¿no? De la matriz, de los cilindros, todo. Y esto, pues, en momentos, digamos, episodios de deshidratación, de repente de algún proceso infeccioso, puede perderse normalmente, se pueden perder, es como desescamarse, ¿no? Y esas proteínas van a formar parte de lo que es una proteinuria fisiológica. Entonces, se dice que hay proteinuria fisiológica. Sí existe, ¿no? Otros dicen que no hay nada, no, sí existe esa fisiológica, justamente es a causa de las proteínas de Tan-Horsal. ¿Cómo se detecta, no? Puede ser mediante tira reactiva, es altamente sensible para la albúmina, ¿no? Porque hay diferentes tipos de proteínas. Lo que nosotros estamos hablando de repente en este caso es la albúmina, ¿no? Tiene un límite de detección claro, aproximadamente de 0,20 a 0,25 gramos por litro. Tiene una sensibilidad muy baja a otras proteínas, como unas proteínas tubulares o inmunoglobulinas de cadena ligera, ¿no? Si ustedes comienzan a leer sobre proteínas, así van a encontrar que hay inmunoglobulinas, proteínas de cadena ligera, cadena pesada, entre otros, ¿no? Entonces, eso nosotros lo estudiamos y depende del tipo de proteínas, pues también nos orienta al tipo de patologías, ¿no? Cuando vemos la tira reactiva, eso nos puede ayudar, ¿no? Cuando encontramos un examen de orina y vemos una cruz, dos cruces, es un examen cualitativo, nos puede ayudar a decir, a ver que podría haber pérdida de proteínas, ¿no? Sobre todo albúmina. Generalmente, ¿cómo nos lo catalogan en los exámenes de orina? Muchas veces una cruz, dos cruces, tres cruces. Y más o menos eso nos orienta a qué, ¿no? De repente algún valor de que se está perdiendo. Nos orienta, porque en sí lo que deberíamos hacer después es pedirle otra prueba. Doctora, las diapositivas, ¿No ve? disculpe, ¿No se ve? las diapositivas creo no se están cambiando. Solo Eh, se y- quedó en glucosa. Las diapositivas. a ver, ahorita, ¿se ve? Ahora sí ya se cambió. Ya, Ahora déjame, sí, sí, ya ya, se ya, cambió. ya. Entonces, la tira reactiva permite, ampliaremos en todo caso, ¿no? Ay, las tiras reactivas nos van a ayudar a medir de repente, ¿no? Nos van a ayudar nos van a orientar a ver si hay pérdida de proteínas y más o menos qué valor. Pero en sí debería haber después de eso, a la sospecha, otro examen que nos cuantifique cuánto de proteínas se está perdiendo, ¿no? Entonces, si vemos en un examen de orina ausencia, eso significa que hay menos de 10 miligramos por decilitro, ¿no? No hay proteínas. Cuando nos dice trazos, nos puede orientar a una pérdida de 10 a 30 miligramos por litro. Cuando nos habla una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, nos orienta, ¿no? Una cruz, aproximadamente 30 miligramos por decilitro, dos cruces, 40 a 100 miligramos por decilitro, tres cruces a un valor de 150 a 300 miligramos por decilitro, y las cuatro cruces mayor de 500 miligramos por decilitro, ¿no? Es un orientativo, ¿no? Pero eso, ¿qué tenemos que hacer? Pedir una nueva prueba, ¿no? Donde sí nos contabilice exactamente la cantidad de proteína. En todo caso, ¿qué es lo que tenía que pedir, no? Una excreción de proteínas de 24 horas. Que entonces es el promedio, ¿no? Nos promedia la variación de las proteínas debido al ritmo circadiano. Puede ser, estar sujeto también a errores. Va a depender de cómo el paciente colecte la orina, ¿no? Puede haber que salga el paciente pues a pasear y solo colecte la mitad de la orina que debió colectar, entonces ese podría ser un error. Pero tiene que indicar el paciente, como ya hemos estado hablando en la parte del consultorio, hay indicaciones para que el paciente, ¿no? Hay ma- digamos, algunas indicaciones para que tenga una toma de orina, una muestra correcta. Por ejemplo, ¿no? Si un paciente tiene que llevar una orina, un día lunes, obviamente 48 horas antes, a 72, no debería consumir grandes cantidades de proteínas, ¿no? Tampoco debería estar cursando con algún proceso infeccioso que curse con fiebre, deshidratación, sobre todo alguna infección como la urinaria, por ejemplo, ¿no? Y
que no haga un ejercicio extenso, pues se vaya a jugar fútbol, haga ejercicio, va al gym, no sé. Debería estar, no le decimos que en reposo, pero debería hacer sus actividades y no excederse, ¿no? Porque eso nos puede dar falsos positivos, ¿no? Entonces, lo ideal es de que el paciente, si digamos el día lunes le decimos que lleve su muestra de orina, tenga que juntar 24 horas, o sea, desde el día domingo. La primera orina se desecha el domingo, se colecta todo el día domingo, incluso en la noche, e incluso la orina del lunes, la primera orina del lunes, ¿no? Todo eso lo lleva el día lunes. Entonces, es la manera adecuada de colectar la orina, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que tengamos un resultado adecuado, correcto, ¿no? Nos aproxime más a la patología que queremos saber. Bueno, va a haber un examen también donde va a haber una relación proteína-creatinina, ¿no? Que en este caso no vamos a tener que juntar la orina de todo el día, simplemente es una orina al azar. Generalmente de preferencia la primera o, bueno, la segunda orina de la mañana, una muestra de orina como que cuando, ¿no? De un vasito pequeño, no tiene que llevar toda la orina, y es una alternativa a algunos pacientes, ¿no? Que de repente no pueden colectar la orina, a los niños, a pacientes de repente que utilizan pues a los ancianos, es difícil. Entonces, es una alternativa indicando solo una muestra al azar. En este caso no está influenciado por la variación de lijeza de agua y la tasa de diuresis, ¿no? No está influenciado. Y eso nos va a aproximar también a lo que es lo que queremos saber, la cantidad de proteínas que se pierden en relación a la creatinina, ¿no? De sangre. Dicen, aunque un resultado normal de una proteína, una relación proteína sobre creatinina es suficiente para descartar la proteinuria patológica, una relación elevada de este valor debe confirmarse colectando la orina de 24 horas, ¿no? Entonces, entre los dos, ¿cuál es más certero, digamos, más, nos ayudaría más a estar más seguros que está bien el resultado? Sería una proteinuria de 24 horas, ¿no? El otro nos aproxima, pero para corroborar, como dice ahí, debemos pedir una orina de 24 horas. La fiabilidad de la relación proteína sobre creatina para el monitoreo de la proteinuria durante el tratamiento aún no está aprobado, ¿no? Y bueno, hay diferentes métodos específicos, ¿no? Hay métodos específicos, por ejemplo, proteínas, exámenes de análisis cualitativo, justamente, ¿no? Como les digo, no solo la albúmina no es la única proteína que se pierde. Puede perderse unas proteínas que se llaman proteínas de Benson. Seguramente en neurología lo están viendo o lo han visto, ¿no? Que nos acerca a una enfermedad que se llama mieloma múltiple. Ese mieloma múltiple justamente pues es la pérdida, alteración de un tipo de proteínas que no es la albúmina y ahí nos podría decir, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos saber qué tipo de proteínas es, hay otros métodos. Ahí tenemos que pedir un análisis cualitativo, o sea, ¿cuál es la proteína que se pierde? ¿No? Entonces, trae otros problemas, pero también trae daño renal, ¿no? Lo que es el mieloma múltiple con la pérdida de sus proteínas, que son las proteínas de Benson. Otra característica química sería la estearasa leucocitaria. De repente muchos exámenes de orina no nos van a indicar acá, pero yo he visto, ¿no? Que sí hay exámenes, por ejemplo, de los laboratorios más específicos, en Lima, por ejemplo, ¿no? Estearasa leucocitaria. ¿Y qué es esto, no? Evalúa la presencia de leucocitos en base a la actividad de la estearasa, que está liberada por los neutrófilos lisados, los granulocitos y los macrófagos, ¿no? A veces no nos dicen, no hay leucocitos, pero sí hay estearasa leucocitaria. Entonces, ¿qué nos indicaría la voz? Que encontremos esta esterasa al examen microscópico, donde dice, la esterasa leucocitaria puede ser positiva cuando la microscopía es negativa. Entonces, cuando los leucocitos se lisan debido a la baja densidad, al pH alcalino, o justamente se ha dejado mucho tiempo a la espera de que lo examinen, los leucocitos se van a lisar, pero van a encontrar la esterasa leucocitaria que también nos ayudaría a ver que si hay leucocitos y hay una infección, ¿no? Entonces, a veces los leucocitos se lisan, en examen de orina no te dicen que hay leucocitos, pero este examen, si nos dice esterasa leucocitaria, nos dice que hubo leucocitos, pues sí se rompieron, ¿no? Se lisaron. Los resultados falsos positivos son raros, pero pueden ocurrir cuando el formaldehído sea usado como un conservante de la orina, ¿no? Los resultados falsos negativos son más común a partir de altas concentraciones de glucosa,
también concentraciones de proteínas o en presencia de algunos medicamentos como la cefalotina, tetraciclina, cefalexina, tobramicina, ¿no? Entonces puede haber falsos negativos, es lo que les he explicado, ¿no? Cuando hay concentraciones de, por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes que estén con una cantidad grande de proteínas, vamos a encontrar falsos negativos. Entonces nos va a pasar, digamos, solapado, ¿no? Como que no hubiera infección, pero en verdad estamos cursando con una infección. La sensibilidad va a variar entre 76 y 94% y la especificidad entre 68 y 81%. Otra característica química sería los nitritos, ¿no? Estos genotes se ve con la tira reactiva. Se detecta cuando hay bacterias que van a reducir los nitratos a nitritos con la actividad del nitrato reductasa. Un ratito, por favor. Está llamando la extienda. ¿Mm? Bueno, ¿se ve la pantalla, por favor? Sí, ¿no? doctora, sí se ve. Bueno, en todo caso, los nitritos, ¿no? Se va a determinar de tira radiactiva cuando hay bacterias que reducen los nitratos a nitritos por actividad del nitrato reductasa. Este incluye la mayoría de gram negativos, ¿no? Bacterias uropatógenas, pero no la pseudomonas, tampoco el estafilococo no, aureus era ahí, ni el enterococcus, ¿no? Un resultado positivo de esta prueba también requiere una dieta rica en nitratos, ¿no? Que forman el sustrato para producir nitritos a nitratos y un tiempo de incubación vesical suficiente. La sensibilidad es baja, mientras que la especificidad es alta, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un examen de orina con nitritos, incluso unos leucocitos que no son, digamos, mucho, no digamos leucocitos de 20 a 30 por campo, no son mayor número, pero no encontramos nitritos positivos, tenemos que pensar que sí hay una actividad, ¿no? De esas bacterias. Entonces tenemos que pensar bacterias gram negativas, ¿no? Se ve, ¿no? Ya. Y cuando encontramos cetonas, ¿no? Mediante tira reactiva podemos ver la presencia de acetoacetato y acetona, ¿no? Pero no de beta-hidroxibutirato, que se excretan en la orina durante la cetoacidosis diabética, un paciente que haga digamos, ayuno prolongado, pacientes que cursen con vómitos o hagan ejercicios extenuantes, ¿no? Y se basa en la reacción de las cetonas con el nitroprusiato. Generalmente, de repente, estamos más acostumbrados a verlo en pacientes pues, con cetoacidosis diabética, ¿no? Obviamente, en un contexto de un paciente diabético con glucosas elevadas, ¿no? Y si tenemos un AGA, pues con una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, cetonas, pensamos en eso, pero también no podemos dejar de pensar que es un paciente pues, que está cursando con vómitos, o está en ayunas, entre otros, ¿no? Bueno, sobre el examen microscópico de orina. El sedimento de orina puede contener células, puede contener lípidos, cristales, diferentes organismos, ¿no? Incluso contaminantes. Todo eso se puede ver mediante la microscopía. Normalmente lo ideal es tomar una muestra de la primera o segunda orina de la mañana, ¿no? Para evitar justamente, y obviamente debería realizarse la evaluación eh,
sin tener mucho tiempo, ¿no? En espera. Pero para evitar la lisis de los elementos de la orina, como el hecho que puede pasar, normalmente, ¿qué hacen, no? Lo centrifugan. El uso de una muestra no centrifugada puede reducir en gran medida la sensibilidad, ¿no? Entonces, centrifugan la orina para que estos elementos no se lisen. Por ejemplo, ¿no? Un paciente con hematuria microscópica, es decir, tiene sangre en orina, ¿no? Aislada, de un origen desconocido que no sabemos, se debería examinar por lo menos, ¿no? 50 campos con potencia baja, ¿no? A 160 por campo para buscar formas, ¿no? Los eritrocitos o tipos de estos, o diferentes tipos de estos que vamos a ver más adelante. Entonces, ese microscopio lo que nos va a ayudar, ¿no? Microscopía óptica, en este caso es lo que tenemos acá o en casi todos los laboratorios. ¿Qué células podemos encontrar, no? Los eritrocitos. Estos eritrocitos, como se ve en la figura, el diámetro de estos es de 4 a 10 micrómetros y hay dos tipos, ¿no? Bueno, hay dos principales tipos, los isomórficos y los dismórficos. Iso, saben que más o menos es lo mismo, ¿no? Y dismórficos son diferentes. Entonces, cuando hablamos de isomórficos, van a tener formas regulares, contornos regulares, van a estar derivados del sistema excretor urinario y obviamente, si decimos isomórficos, va a haber mayor del 80% del total de los eritrocitos de la misma forma. Cuando hablamos de dismórficos, eritrocitos dismórficos, van a tener formas y contornos irregulares, ¿no? Estos son de origen glomerular. Entonces, el otro era de cualquier parte del sistema urinario menos del glomérulo. En cambio, los dismórficos nos dicen que es de origen del glomérulo. Sobre todo si tenemos el mayor porcentaje del 80% de estos dismórficos, de 70 a 80%, podemos decir que vienen de origen glomerular, ¿no? Y hay una hematuria mixta, obviamente, ¿no? En igual proporción puede presentarse isomórficos, dismórficos, o presentarse, dicen 5 por de acantocitos, ¿no? Van a ver que vamos a hablar de los diferentes tipos, ¿no? Van a tener diferentes formas. Acantocitos es una forma más o menos como un casco de minero, ¿no? La leucocituria, la piuria. Si encontramos estas células, ¿no? En todo caso, si hay mayor de 100 leucocitos por campo en orina centrifugada, podemos decir que es leucocituria. O incluso mayor de 10 leucocitos por mililitro en orina sin centrifugar. Entonces, nos va a indicar que hay una positividad, perdón, para la esterasa leucocitaria con tiras reactivas, ¿no? O sea, por eso yo les digo, normalmente podemos encontrar leucocitos, sí. Eh, podemos decir hasta que es normal hasta 10, podríamos decir. Y también tiene que ver mucho los síntomas, ¿no? Si el paciente viene con sintomatología urinaria, con una infección urinaria, así tenga 10, tenemos que tomarlos en cuenta, pues, ¿no? En algunos procesos inflamatorios de las vías urinarias pueden encontrarse estos leucocitos también sin ser una infección, como por ejemplo algunas glomerulonefritis o algunas glomerulopatías proliferativas. Entonces, tenemos que leer el examen de orina en todo el contexto, ¿no? No solo ver, como le digo, las células, algunos exámenes aislados. Si encontramos leucocituria, encontramos proteinuria, encontramos hematuria, podríamos pensar que estamos en una infección urinaria con urocultivo negativo, tendríamos que pensar que estamos sobre un proceso, una glomerulopatía, ¿no? Está manifestando, es la manifestación de una glomerulopatía. Bueno, si pensamos que hay una infección de las vías urinarias, obviamente podemos encontrar piuria, ¿no? En casi todas las bacterias, en casi todas las infecciones urinarias por bacterias, ¿no? Esta piuria es muy sensible en la ausencia de síntomas, pero es en sí inespecífica. Muchas enfermedades van a generar piuria sin síntomas de infección. Por ejemplo, ¿qué enfermedad se les ocurre? A ver, hay una que se llama exámenes de una piuria estéril, incluso le llamo, ¿no? Entonces, muchas enfermedades generan piuria sin síntomas de infección. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis urinaria. Piuria estéril es cuando encontramos piuria, un urocultivo negativo y es sugestivo de que puede haber un examen como una TB, por ejemplo, ¿no? Tenemos que estudiarla. Se llama piuria estéril. Bueno, en todo caso hay causas infecciosas y no infecciosas de esta leucocituria. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de causas infecciosas, puede ser una infección reciente tratada con antibióticos,
puede ser una tuberculosis, pues se presencia de clamidia, micobacterias atípicas, esquistosoma, Haemophilus, bacterias anaerobias o de crecimiento en medios enriquecedores. Si hablamos que no es infecciosa, podemos encontrar dentro de procesos inflamatorios que no son necesariamente infecciosos, como les digo, ¿no? Por ejemplo, necrosis tubular aguda, litiasis, cistitis, enfermedades intersticiales, ¿no? Entonces se dan cuenta, no necesariamente leucocitos significa que hay una infección. Puede ser parte de una manifestación de riñón, ¿no? Eh, que no es una infección. Otras células serían los cilindros, ¿no? Otras células que podemos encontrar serían los cilindros. Generalmente, ¿qué son estos? ¿No? Están compuestas, ¿no?, por las proteínas de Tan-Horsal que les dije, que son secretadas por los túbulos, ¿no?, sobre todo por el túbulo distal, más proteínas plasmáticas, y van a indicar presencia de proteinuria. Entonces, si encontramos cilindros, tenemos que pensar que está pasando algo también en el riñoncito, ¿no? Hay diferentes tipos de cilindros que vamos a verlos, pero tenemos que ver en qué contexto. Sí, cuando hablamos de cilindros hialinos, que seguramente los exámenes de orina pueden tener, lo que más tienen son cilindros hialinos, no nos deberíamos asustar, porque puede ser un hallazgo normal si son pocos, pueden desaparecer si se disuelven las orinas, ¿no? De repente es una orina muy concentrada, o de repente el paciente está cursando con un poco de deshidratación por alguna razón, no está tomando líquido, se puede encontrar cilindros hialinos que puede ser normal, no necesariamente es patológico si son pocos, ¿no? Otro tipo de cilindros son los cilindros grasos y los cuerpos ovales. Estos cilindros grasos realmente son células tubulares llenas de lípidos y se puede encontrar, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, es decir, cuando hay una pérdida de proteínas bastante elevada, ¿no? Otro cuerpo serían los cuerpos ovales, son las mismas células tubulares libres por la orina, ¿no? Los cuerpos ovales también se encuentran y pueden ser incluso normales si son en pequeñas cantidades. Cilindros eritrocitarios, ¿no? Eso sí así como nos orientaría, ¿no? Cilindros eritrocitarios tenemos que pensar que puede haber una lesión del glomérulo, ¿no? Son características de la lesión glomerular, es decir, puede estar habiendo algún grado de hematuria y se están presentando como cilindros eritrocitarios. También podría presentarse porque hay pues algún paciente, digamos, toma anticoagulantes o tiene alguna patología hematológica donde tienen trastorno de la coagulación, algo está pasando y se está perdiendo en los túbulos, podría presentarse también, ¿no? Pero generalmente lo que nos orienta, primera causa, lesión en el glomérulo, ¿no? Es casi decir hematuria, ¿no? Y otros son los pigmentos oscuros, ¿no? Todo en matices degenerados, son grumos de hemoglobina, generalmente es un proceso que nos indicaría que hay una hematuria que viene de la nefrona, ¿no? Habría que estudiar también por qué. Si hablamos de los cilindros con células epiteliales tubulares, o, ¿no?, o cilindros granulosos, generalmente nos hablan de una necrosis tubular aguda, ¿no? Y necrosis tubular aguda es un daño isquémico, necrosis, ¿no? Necrosis es un daño isquémico en el riñón. Entonces, cuando vean cilindros granulosos, hay que tomar en cuenta, algo está pasando en el riñón, que está ocurriendo una necrosis, ¿no? Esto generalmente donde lo podemos ver, glomerulopatías. Los cilindros leucocitarios nos pueden hablar de problemas como nefritis intersticial, es decir, algún problema que está pasando a nivel del intersticio. Infecciones nos puede decir fuertes como la pielonefritis, también nos puede hablar de enfermedades como el lupus que se está presentando y también pacientes que han sido trasplantados que está habiendo un rechazo, ¿no? Entonces, cuando hablamos cilindros leucocitarios hay que abarca varias cosas, ¿no? Los cilindros serios, por ejemplo, se presentan en enfermedad renal crónica avanzada, enfermedades renales crónicas que están progresivas, ¿no? Tienen muy pocos gránulos aún, ¿no? Los cilindros gruesos se puede presentar en la hipertrofia compensadora de las nefronas. O sea, las nefronas están compensando algún problema y está habiendo hipertrofia de estos, no sean agrandados, ¿no? Y generalmente es específico de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, cilindros serios gruesos generalmente nos hablan de algún proceso crónico,
¿no? Y el sedimento telescopado, ¿no? ¿Qué es el sedimento telescopado? Son cilindros gruesos y serios, más cilindros granulares o celulares y también incluso hematíes, en procesos crónicos, enfermedades como lupus, poliartritis microscópica, vasculitis. Entonces, eso se debe ver sedimento telescopado, ¿no? Eso se pide, ¿no? Pero en algunos laboratorios no los hacen, pues, ¿no? Y acá de repente un cuadro para más o menos diferenciar, ¿no? Hemos hablado de todo tipo de cilindros. Arriba es el cilindro hemático que nos orientaría a un proceso de glomérulo. Puede haber estado hematuria también, ¿no? Cilindros serios, cilindros leucocitarios que puedes ver en diferentes patologías, incluso en las infecciones. Abajo cuerpos ovales grasos, cilindros hemáticos, ¿no? Entonces eso ya pues lo dejo para quien quiera ser eh, anatomopatólogo, ¿no? O patología clínica. Y otras células, ¿qué células nos podemos encontrar? Bacterias, obviamente, parásitos nos pueden indicar eosinófilos. Fíjate, eosinófilos no debe haber en la orina. Si encontramos, nos podría sugerir algún proceso de una nefritis intersticial, alergia. Generalmente lo primero que pensamos a eosinófilos es alergia, parásitos, ¿no? Entonces, algún proceso alérgico o de ateratoembolia. También nos puede indicar incluso necrosis tubular aguda, que es digamos, una isquemia aguda. Estaría pasando el paciente con una enfermedad renal aguda. Glomerulonefritis proliferativa, pielonefritis, cistitis, prostatitis, ¿no? Entonces, nos podría orientar, obviamente, ¿no? No podemos dejarlo, nos puede orientar y tenemos que estudiar. Cristales, ¿no? En todo caso, solo los cristales hexagonales de cistina son hallazgo anormal, ¿no? Por ejemplo, la cistinuria. El resto de cristales puede ser normal. Entonces, los que son anormal son los cristales hexagonales, que son cistinuria, ¿no? Es una patología. En fracaso renal agudo, los cristales de oxalato, dicen, ¿no? Que tienen una forma de sobre, el iprato, que tiene una forma de aguja, sugiere intoxicación por etilenglicol, ¿no? O sea, es decir, por alcohol. Entonces, si vemos un examen, un paciente pues, que ha tomado bastante, ¿no? Está intoxicado, vamos a encontrar ese tipo de cristales de oxalato, ¿no? En fracaso renal agudo también los cristales de ácido úrico en abundancia sugieren nefropatía aguda por uratos, ¿no? También el ácido úrico hace nefropatías agudas y después puede hacer crónicas, ¿no? O sea, la gota, entonces, por acumulación de este ácido úrico. Entonces, obviamente, si estamos hablando de fracaso renal agudo, si encontramos ácido úrico, vamos a pensar que es por esta nefropatía. Obviamente, en el crónico ya, pues, ¿no? Y bueno, de repente es lo que sus compañeros ya han expuesto, ¿no? Las técnicas de imagen, se supone que han expuesto lo que es radiografía simple, de abdomen, de cúbito supino, ¿no? ¿Para qué nos ayudaría, por ejemplo, radiografía simple? Tiene sus indicaciones, ¿no? Dolor abdominal, patologías renales como cálculos, radiopacos, globo vesical, grandes masas renales y cuerpos extraños, ¿no? Nos ayudaría a verificar la radiografía simple de abdomen. Obviamente tendría que estar el paciente en posición supina, ¿no? Recostado. De repente el examen que tenemos más acceso y en todo lugar y además casi todos los médicos deberían saber saber ecografías, ¿no? Porque casi en todo lugar tenemos por lo menos una máquina, o sea, pasadita, aunque sea viejita, de un ecógrafo, ¿no? Entonces, por lo menos nos orientaría para ver si, por ejemplo, lo utilizan más de repente en la parte ginecológica, pero también se puede utilizar en la paciente, en la medicina, ¿no? En la parte nefrológica. Lo que tenemos que valorar en esto es ¿no? Como les digo, en la parte práctica, y vamos a ver más, ¿qué tenemos que ver, ¿no? Del riñón. La situación primero, que esté ubicado, dónde están ubicados los riñones, el tamaño de los riñones, qué forma tiene su contorno, y debemos valorar para ver si es agudo, si es crónico, si hay alguna lesión, si hay cálculos, ¿no? Lo bueno es que no utilizar radiaciones ionizantes, o sea, se puede utilizar en gestantes incluso, ¿no? No le va a causar mayores problemas, ¿no? Comparando con la tomografía, con la radiografía, que no debería utilizarse así, la ecografía sí. ¿Qué nos podría orientar, no? Una dilatación de las vías urinarias. Podría verse, por ejemplo, un cálculo que esté obstruyendo la salida de la orina,
una uropatía obstructiva por problemas de próstata. Entonces nos va a ayudar a ver si hay dilatación o no hay dilatación de esto, ¿no? La existencia de masas renales, ¿no? De calcificaciones, nos puede ayudar también y lo que nosotros siempre pedimos, ¿no? Cuando son pacientes, por ejemplo, no sabemos son agudos o crónicos, o bueno, también llegan a la emergencia con falla renal, no sabemos si es agudo, es crónico, ¿no? Tenemos que comenzar a examinarle. Dentro de los exámenes que se solicitan son la ecografía justamente renal y vías urinarias en las mujeres y ecografía renal y vesicoprostática en los varones, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a ver eso? Pedimos que lo vean la diferencia entre la corteza y la médula. Si se dan cuenta en la imagen superior, hay una diferencia entre la corteza y la médula, ¿no? Entonces, se ve obviamente más oscuro la corteza, la médula se ve más clarita, ¿no? Entonces, debe haber una diferencia entre la corteza y la médula. Cuando eso se ha perdido prácticamente, se ve blanco todo, hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular y nos indicaría que es crónico. También pedimos el tamaño de los riñones, el diámetro de la corteza, ¿no? Cuando el diámetro de la corteza, cuando el tamaño del riñón ha disminuido, nos orienta a que es crónico o está cronificándose. Cuando el diámetro de la corteza es menos de 20 mililitros, perdón, 20 milímetros, hay que ver, pues, de repente necesita pues, de una biopsia renal. Si es menos de 10 milímetros, es difícil ya hacer, no es un sería crónico y es difícil hacer una biopsia. El riesgo sería más de sangrar al riñón, ¿no? Las biopsias se hacen con guía ecográfica y se punza pues en la zona de la corteza, ¿no? Pero cuando es menos de 10 milímetros, se tiene que valorar, ¿no? Ya no se hace la biopsia, es muy pequeño el riñón. Entonces, para valorar si es agudo o crónico nos ayuda bastante, ¿no? Y veis, ¿no? ¿Para qué nos ayuda también la ecografía o ultrasonido? Para hacer una biopsia guiada, justamente, ¿no? Y obviamente, como les dije, todo tipo de pacientes, niños, gestantes, entre otros, ¿no? Ecografía Doppler, ¿no? ¿Qué nos ayuda a ver esto? Nos ayuda a ver justamente el flujo, ¿no? El flujo de los vasos, cómo están las venas, las arterias renales, ¿no? Y cómo va, en qué dirección va el flujo. Estudia patologías netamente vasculares, ¿no? Todo lo que tenga que ver con flujo de los pequeños vasos del parénquima. Acá podríamos decirnos que hay una estenosis de algún vaso, una trombosis, ¿no? Va a variar. Y obviamente, cuando hay una obstrucción por alguna razón de la vía urinaria, ¿no? Una obstrucción aguda, va a aumentar la resistencia dentro del riñón, va a aumentar, entonces también nos ayuda. Puede detectar fístulas arteriovenosas intrarrenales, nos puede ayudar también en la hipertensión renovascular, hipertensión secundaria. En este caso, se va a encontrar una velocidad elevada del flujo vascular, ¿no? Y obviamente en pacientes trasplantados nos ayuda a hacer seguimiento, valoración de cómo va la irrigación de este riñoncito trasplantado, ¿no? Es la ecografía Doppler. Y la tomografía axial computarizada, ¿no? Claramente a veces en la ecografía nos orienta y, y a veces no nos ayuda, ¿no? Para algunas lesiones, entonces se tiene que pues, pedir, depende de las condiciones, una tomografía, ¿no? Axial computarizada. En todo caso, nos va a ayudar a ver mejor las imágenes que nos ha podido indicar la ecografía, ¿no? O corroborar o de repente descartar. Podemos ver masas renales, incluso suprarrenales, ¿no? Si ven acá, ven la imagen, ¿no es cierto? Acá ven lo que estoy señalando. Los riñones los logran detectar. No sé si ven lo que estoy señalando. ¿Ven? ¿O no? ¿No logran ver mi flechita? Así se ve, Diga, doctora. Sí se ve, doctora. ya. Estos son los riñones, ¿no? Porque supongo que ustedes creo que recién van a hacer radiología. Entonces, estos son los riñones. El paciente está de cúbito dorsal, no, perdón, de cúbito supino, está mirando hacia arriba. Este lado sería el lado derecho, este lado sería el izquierdo. Acá vemos dos imágenes que no son pues compatibles con un riñón normal. ¿Qué es? Es un riñón poliquístico, ¿no? Vemos una imagen donde prácticamente no vemos la corteza y la médula, vemos múltiples lesiones como circulares y también el lado izquierdo. Es más compatible con
riñón poliquístico, ¿no? También nos ayuda a ver que los traumatismos renales, ¿no? Podemos ver sangre, lesiones y obviamente valoración de los procesos parenquimatosos, como es el parénquima. Puede ser con contraste o sin contraste, se tiene que valorar según lo que uno quiera evaluar. Obviamente, si son pacientes que están haciendo falla renal aguda, tenemos que evitar el contraste, ¿no? Con eso aceleraríamos el proceso y haríamos que la uriquetina se eleve y probablemente el paciente, pues, le dé una estocada final para que llegue a diálisis, ¿no? Entonces, o paciente crónico que también está cerca ya a un daño renal avanzado, también. Entonces, hay que valorar en qué paciente se puede utilizar contraste, sí o no, ¿no? La resonancia magnética se puede hacer diferentes, ¿no? Puede ser transversal, diferentes cortes, ¿no? Transversal, coronal, sagital. Gente no tiene, no utiliza contraste endovenoso y valora los tejidos blandos, tejidos articulares en otras situaciones, ¿no? En este caso, los tejidos blandos. Nos podría orientar, por ejemplo, pacientes que hacen hipertensión arterial sin, sin súbita, digamos, de difícil tratamiento, nos podría ayudar a ver lo que es la estenosis de las arterias renales. Si nos examinamos al paciente, vamos a encontrar soplo en las arterias renales, ¿no? Y vamos a pedir una resonancia para valorar si es verdad o no. Luego nos va a ayudar a ver lo que es tamaño, grosor renal, va a ayudarnos a ver lo que es el parénquima, ¿no? Y incluso la función excretora de esta, ¿no? También podemos pedir lo que es la angioresonancia, ¿no? ¿Qué es la resonancia magnética? Angioresonancia tiene que ver justamente con los vasos, ¿no? Nos ayuda a ver también la fibrosis nefrogénica sistémica, entre otros, ¿no? La angiografía de la vasculatura renal, ¿no? Entonces nos ayuda a ver, por ejemplo, la angiografía. La angiografía tiene que ver con los vasos. Si ven ahí las flechitas se están señalando, ¿no? Justamente, ¿y qué tiene que ver? Acá pues se tiene que poner contraste, ¿no? Eh, se, se pone contraste endovenoso y le toman la radiografía varias veces, bueno, la angiografía, ¿no? Varias veces, para ver cómo pasa el contraste, hasta dónde pasa, si pasa en su tiempo o no, comparando con el otro riñón, y nos ayuda a descartar que obstrucciones, estenosis, aneurismas de los vasos del riñoncito, ¿no? Entonces es lo que nos ayuda a ver. El contraste lo pone pues por la arteria femoral, ¿no? Y sube para arriba. Otro sería la gamografía renal, ¿no? Que sus compañeros también han expuesto. Es un examen que no lo tenemos acá, de repente, pues en Cusco, lo tienen en Lima, y tampoco pues lo tienen por todo lado, ¿no? O sea, son exámenes un poco más, de repente, lo ven lo que es la medicina nuclear, así que si alguno estudia medicina nuclear, va a dedicarse a esto, ¿no? A la gamografía. Son exámenes ya pues más sofisticados. Y generalmente, ¿qué pasa? Si ven acá las imágenes, ¿no? Vemos dos riñones, uno está pintando y el otro no. ¿Y en qué casos podríamos ver, por ejemplo, eso, no? Un paciente que tenga riñones pequeños, un paciente que tenga una hipoplasia renal. Normalmente cuando vemos la uricreatina de un paciente, es un promedio de la función de los dos riñones, pero con estos exámenes valora la función de cada riñón, ¿no? Entonces, si digamos queremos ver si ese riñón pequeño funciona adecuadamente, tendrían que hacer una gamografía renal para valorar la función de ese riñón exclusivamente, ¿no? ¿Qué nos ayuda a ver esta gamografía renal? Detectar precozmente cambios inflamatorios del parénquima renal, usa radiofármacos, ¿no? Que son captados por el túbulo contorneo proximal. Usan diferentes, por ejemplo, el captopril, DMSA, diferentes, los diuréticos, utilizan justamente para ver, con eso nos ayuda a valorar cómo hace la función, ¿no? Se capta, se ve cómo capta el riñoncito y cómo se elimina todo, ¿no? Se acumula en la corteza renal funcionante, detecta zonas de hipocaptación cortical y nos ayuda a ver procesos inflamatorios agudos, ¿no? Si ven todo, ¿no? Todo lo que pasa en esas imágenes, si se retrasa de repente la eliminación, si retrasa lo que llega al riñoncito o no pinta, todo eso pues al final es lo que estudia la tomografía renal. Evalúa la viabilidad también del injerto renal, ¿no? De los pacientes trasplantados. Evalúa el aporte sanguíneo renal en traumatismos renales, pacientes que tengan aneurismas disecantes, por eso ayudaría a ver cómo llega que hay un aneurisma
¿no? No está llegando adecuadamente la sangre al riñoncito. Si está llegando, no está llegando, está retrasándose, ¿qué va a hacer? Una isquemia, ¿no? Paciente. Nos va a ayudar a evaluar neuropatía obstructiva, hipertensión renovascular, malformaciones congénitas, pielonefritis, reflujo bésico ureteral, entre otros, ¿no? Y se utiliza, como les dije, diurético, captopril, ¿no? Una prueba que se llama DMSA, cistografía, entre otros. Bueno, está acabando el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Eso sería para complementar básicamente con lo que hemos hecho ayer, el primer y segunda exposición, ¿no? Ya tocaría ahora la tercera exposición. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, yo tengo una consulta. Sí. Acerca de la hematuria, por ejemplo, ¿cuál es qué es lo que se tendría que hacer Eh, si un paciente viene solamente con hematuria? Primero tienes que descartar tipos de hematuria, ¿no? Cuando hablamos de hematuria, obviamente vamos a hablar más, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, es para un poco para valorar el examen de orina, ¿no? Detectar primero. Es un paciente que viene, pues, como han visto, ¿no? Primero se tiene que preguntar los antecedentes al paciente. A cualquier paciente antecedentes, diabético, hipertenso, trauma renal, no sé, cualquier consumo de medicamentos, alimentos, hace ejercicio, no hace ejercicio intenso, no sé, todo. Primero antecedentes. Segundo, tienes que pedir obviamente un examen de orina, y si sale hematuria, digamos, no sé, 20 hematíes por campo, hemos dicho que hematuria es más de 5 hematíes por campo, ¿no? Digamos, 20 hematíes por campo, primero tendrías que indicarle que se tome en condiciones adecuadas al examen, ¿no? Tendrías que pedirle que no haga ejercicio intenso, que se vuelva a tomar, obviamente, mujeres sin menstruación, ¿no? Y que no esté cruzando con algún proceso infeccioso, igual que la proteinuria. Si sale nuevamente, tendrías que buscar si es glomerular o no glomerular. Tendrías que pedirle porcentaje de matías dismórficos. ¿Por qué? Puede ser de la vía urinaria baja, puede ser una cistitis, puede ser otro problema, hasta un cáncer de vejiga, o puede ser del riñón. Entonces, pedirle porcentaje de matías dismórficos. Si este nos sale positivo, más del 70-80%, nos dice que es glomerular y tenemos que buscar la causa. Sí, hay que ver el examen de orina si viene acompañado de proteinuria, hay que ver si vienen algunas otras patologías, ¿no? Incluso nos puede llegar a la biopsia renal. Y si es una hematuria que es no glomerular, es decir, menor de 70-80% de hematíes dismórficos, nos orienta pues que es algún problema de la vía urinaria, tendrías que buscar la causa. De repente son infecciones, lesiones, tendríamos que evaluarle con exámenes de imagenología, mandarle al urólogo para una citoscopía, ver de dónde proviene, ¿no? Entonces, detectar primero qué tipo de hematuria es. Y de acuerdo a eso, nos va a orientar si lo maneja el urólogo o lo maneja el nefrólogo, ¿no? Y obviamente si nos orienta más a nefrología, siguen ahí o ya se fueron, ¿no? Entonces, incluso hacer de biopsia renal se pide exámenes de glomerulopatías, ¿no? Los que van más caracterizados con hematuria, con síndrome nefrítico o un síndrome mixto, ¿no? Ya, está bien, doctora. Muchas gracias. Ya, chicos, no sé si tienen alguna pregunta más. Doctora, disculpe. Sí. Doctora, disculpe, tenía problemas de conexión al momento de la lista. No sé si me podría considerar todavía. Soy niño libre, doctora. ¿Desde qué parte has entrado, niño? Desde la diapositiva 20 más o menos así, doctora. Ahí recién se estabilizó mi internet. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien ahora? Doctora, buenas tardes. Yo también he llegado tarde. Bueno, he entrado tarde también, doctor. ¿Cómo es Huanca Choque? Huanca, ¿no? Juanca Camacho. Sí, doctor, disculpe. Ya, chicos. Traten de entrar, pues, a la hora, ¿no? Si sabían que iba a haber a las 3 clases, tenían que estar atentos. Bueno, ¿alguien más? Doctora, buenas tardes. Yo también. Ariadna Patricia. ¿Tu apellido es Félix? Félix. Ya, chicos, por esta vez. Bueno, ¿alguien Doctor, más? una pregunta. ¿Mm? Una pregunta. Sí. Para evaluar si vamos a aplicar un contraste o no en los diferentes exámenes de imagen, no sé, ¿en base a qué criterios deberíamos evaluarlos? Bueno, tienen sus indicaciones, ¿no?
por ejemplo. Si solo quieren valorar un examen, quieren, digamos, de certeza, ese paciente tiene puede que tenga un tumor, puede que tenga una infección, o bueno, un tumor, una masa. Generalmente se cataloga más, ¿no? Eh, eh, una tomografía con contraste. ¿Por qué? Porque el contraste se absorbe, por estas lesiones se absorbe, ¿no? Una apendicitis, una infección, una tumoración del riñón, no sé, una lesión, lo va a captar el contraste. Entonces, lo ideal es tomarle una tomografía con contraste, ¿no? Incluso otros piden con y sin contraste, ¿no? Para valorar. Entonces, todo lo que sea patologías, como digo, neoplásticas, infecciosas, lo ideal es tomarlo con contraste porque sin contraste probablemente no lo vas a ver. Pero tienes que valorar la función del riñón. Por ejemplo, para tomar tomografía con contraste te van a pedir creatinina. Si tiene una creatinina aumentada y es necesario que tomes la tomografía, tendrás que indicarlo, pero tienes que indicarle hidratación, protectores renales, ¿no? Se usa el acetilcisteína y no se acumule. Pero lo principal es hidratación, ¿no? Lo principal es la hidratación. Dicen que hay indicaciones, ¿no? Dicen que 12 horas antes, por lo menos, deberías hidratarlo adecuadamente. Por ejemplo, pasarle 1000 cc a chorro, ¿no? 1000 cc. Y si, digamos, en ese momento te dan la tomografía con contraste y te mandan a emergencia, por lo menos 500 a chorro deberían pasarte, ¿no? Y después del examen de contraste también. Darle su acetilcisteína 12 horas antes, hasta 12 horas después incluso, ¿no? Eso nos ayuda a proteger el riñón. Esas son medidas nefroprotectoras. Obviamente tiene que ser más realizado en pacientes, por ejemplo, de edad, pacientes que tengan alguna predisposición a hacer enfermedad renal, ¿no? Pacientes de edad, pacientes diabéticos, hipertensos, que tengan problemas de próstata, por alguna razón su uric es elevada, pacientes deshidratados. Entonces, con más razón, en esos pacientes tienes que valorar riesgo-beneficio y si requieres le das pues con la hidratación y con la acetilcisteína, ¿no? Entonces, ¿quién pide la tomografía, no? Por ejemplo, quienes les gusta pedir tomografía son los urólogos, ¿no? Le piden una tomografía con contraste en un paciente viejito que tiene problemas de próstata, y ya tiene enfermedad renal crónica, está deshidratado, le gusta pedir tomografía con contraste. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos acelerando su proceso de enfermedad renal. Podemos llevarlo incluso a un proceso de una injuria renal aguda. Pero si tomamos las medidas, esto podemos evitarlo, ¿no? Entonces, al final, pacientes con problemas neoplásicos por alguna razón, a los oncólogos les gusta pedir mensualmente tomografías con contraste. No sé, pues tanto, ¿no? Y esos pacientes tienen una predisposición, al final pueden hacer falla renal, ¿no? Aguda y después hacer falla renal crónica. Entonces, hay que tener en cuenta y tomar, no es pedir por pedir la tomografía, ¿no? Si con el examen de una ecografía puedes ver lo que necesitas, no es pedir una tomografía. Además, una tomografía es como 1000 radiografías. O sea, le estás sometiendo a otro tipo de radiación, ¿no? Entonces, también hay que valorar eso, ¿no? A los niños, en pacientes ancianos, en uno mismo, ¿no? Si no es necesario, pues, con una ecografía es suficiente, muchas veces la ecografía o una radiografía, entonces mejor lo pides, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Ya, chicos, entonces nos veremos el jueves, pues, ¿no? Con el grupo de rotación hoy día. Ya nos vemos, cuídense. ¿O hay alguna pregunta? Ya nos vemos, chicos. ¿Sí? Hasta la siguiente clase, doctora. Ya nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctora.